Julie se giró para mirarme mientras llegaba a la puerta. Gracias, Braden. ¿Te veré mañana? Claro que sí. Se puso de puntillas y me besó suavemente en la mejilla. Su fragancia perduró por un momento mientras ella giraba y se dirigía hacia el pasillo. La observé balancearse de un lado a otro mientras se dirigía hacia el ascensor. Era una mujer joven y hermosa, no cabía duda de eso. Se giró y me dio un pequeño saludo antes de desaparecer. Tan pronto como cerré la puerta de mi apartamento, comenzó. Un poco joven para ti, ¿no crees? Me detuve, mirando hacia la parte posterior de la puerta, deseando por un momento que hubiera un espejo allí para poder ver mi propia expresión. Esperé, pero no llegó. Tal vez finalmente había terminado. Tal vez finalmente había seguido adelante. Busqué la ira, pero no estaba allí. Bueno, es joven, Melanie. No sabría sobre lo demás. Me di la vuelta y pasé junto a ella sin molestarme en mirarla de nuevo. Entré en mi loft y me dirigí hacia la cocina, sintiendo de repente la necesidad de tomar algo. Abrí la nevera para hacer un inventario rápido. Estaban las frutas y verduras que me gustaban, la pechuga de pollo descongelándose para la cena. Ya no tenía ganas de hacer yogurt, leche, bebidas energéticas ni cerveza. Tomé una sola botella, una de las 7 que quedaban del paquete que había comprado casi un mes antes. Estaba muy lejos del ritmo que había llevado durante el primer año después de mi divorcio. Escuché cómo me seguía, el clic de sus tacones siendo el opuesto exacto a mis pies descalzos. Abrí la botella y la coloqué sobre la escasa encimera de acero inoxidable. Abrí la puerta del armario para tirar la tapa de la botella al basurero, exactamente donde debía ir. Todo estaba en su lugar como siempre. Ordenado, limpio, prolijo. Me dirigí hacia la zona de estar, cruzando una línea invisible que delimitaba los grandes espacios abiertos. Cocina, comedor, oficina, dormitorio, gimnasio, sala de estar. Los muebles eran todos de primera calidad, pero nunca podrían ser confundidos con un conjunto combinado. La sala de estar no era una excepción. 2 rígidas butacas de cuero negro en un lado, separadas por una mesa auxiliar de metal y una lámpara con base de cristal. A continuación, estaba el sofá grande de cuero chocolate, frente a un LCD de 60 pulgadas y una mesa de centro de madera con tapa de cristal. Pero mi favorito era el sillón reclinable de piel sintética, lo suficientemente grande como para que cupiera mi marco de 6 pies y 4 pulgadas. Era definitivamente cómodo para dormir. Nada combinaba, pero nada parecía fuera de lugar. Cada pieza me llamó cuando la compré. Todo tenía una historia. Todo era yo, por lo que encajaba con todo excepto con ella. Ni siquiera se molestaba en ofrecerme una bebida. Era la primera vez que realmente me detenía a mirarla. Se presentó sin avisar. Era la primera vez que la veía en 8 años. Fui lo suficientemente honesto conmigo mismo como para admitir que lucía bien. Hermosa, incluso. Pero de nuevo, siempre había tenido esa apariencia. Eran sus otras cualidades con las que tenía problemas. No quisiera que te llevaras la impresión de que tu presencia es bienvenida. No eres mi invitada. Si quieres algo, puedes buscarlo tú misma. La vi girarse sobre sus talones y regresar a la cocina. Había extrañado ese detalle. Era perfecto. Después de todo, ella también lo sabía. Por eso, en ese momento, solía llevar una falda que decía, sí, sé que estás mirando. Permití que mis ojos se desviaran desde sus piernas tonificadas hasta las correas alrededor de sus tobillos y los tacones de 4 pulgadas de lo que debían ser sus zapatos muy caros. Dejé que mis impulsos primarios dominaran el momento mientras imaginaba que se inclinaba a la cintura más por mi placer que por buscar lo que fuera que estuviera buscando. Estaba esperando que surgiera el anhelo, un recordatorio del dolor y la angustia que siempre acompañaban el tener que mirar algo que ya no era tuyo, algo que te habían quitado, robado, perdido. Pero lo que sentí fue algo completamente diferente. Orgullo,
tal vez. Definitivamente más como un momento de, sí, he sido estúpido. Regresó con su copa de vino característica y Chardonnay. Sus ojos estaban tranquilos, ocultando fríamente sus verdaderas intenciones. Por primera vez que podía recordar, esa realización no me asustó. ¿Te ves bien, Braden? Me siento bien, Melanie. La partida de ajedrez había comenzado, y sentía bien no estar a la defensiva desde el principio. ¿Ni siquiera vas a preguntarme por qué estoy aquí? ¿Ni siquiera un poco curioso? No es que no tenga curiosidad. Una persona nunca puede tener demasiada información. Su sonrisa maliciosa me indicó que pensaba que estábamos en igualdad de condiciones. Es solo que no me importa. Incluso en la situación más sorprendente, Melanie tenía una habilidad asombrosa para mantener su rostro impasible. Yo tenía conocimiento de primera mano de ese hecho. ¿Y qué? Así que me sentí bien al ver tu ligera mueca de dolor, aunque solo duró un segundo. Se giró hacia mi pared, una longitud de 18 pies llena de fotografías enmarcadas de mi viaje. Era un recordatorio de piso a techo de cómo había llegado hasta aquí y las lecciones que había aprendido. El fondo, eso es lo que se llama. Había escuchado mencionarlo. Seguramente nunca lo había sentido. Pero ahí es donde empecé. Justo después de que Melanie me divorciara y destruyera mi vida. No mentiré diciendo que nuestro matrimonio fue perfecto. No lo fue. Luchamos mucho al principio, sobre todo porque no teníamos más de $20 extra entre los dos en ningún momento dado. Aún así, éramos jóvenes, esperanzados, impulsivos y comprometidos. Nuestro matrimonio no fracasó temprano porque ni siquiera creíamos que eso fuera posible. Después de todo, las almas gemelas nunca se rinden, así que se crearon recuerdos y momentos, como buscar monedas sueltas en el sofá para poder juntar lo suficiente para compartir una comida rápida y aún así tener suficiente para compartir un pastelito en nuestro primer aniversario. O cuando hicimos nuestros primeros adornos navideños con papel y crayones y los colgamos en el árbol falso que encontramos en la basura detrás de nuestro apartamento, y Melanie los había laminado antes de nuestra segunda Navidad. La amaba cada vez más cada año que los colocábamos en el árbol. Aún así, incluso cuando amas a alguien, pueden resultar molestos. Melanie tenía la costumbre de reorganizar las cosas. Quitaba y cambiaba todos los utensilios en la cocina o las especias en la repisa, o todo en el armario del pasillo en un patrón que solo tenía sentido para ella. Justo cuando me acostumbraba a la nueva configuración, lo volvía a hacer. Era una cosa pequeña y no habría sido gran cosa, excepto que una vez que terminaba, no podía recordar dónde estaba nada. Ann, ¿dónde están las tijeras? En algún cajón. No están donde estaban la semana pasada. ¿Las moviste? Probablemente. No puedo recordarlo. Sigue buscando. Están aquí en algún lugar. A menudo tenía que comprar un reemplazo de lo que faltaba si lo necesitaba con urgencia. A veces pasaban semanas antes de que las cosas aparecieran de nuevo y estábamos quebrados, así que cualquier gasto extra era un problema. Así que sí, era un poco molesto más a menudo que no. Nunca pensé en nuestra falta de fondos, sin embargo. Probablemente por hacer el amor. Solo tenía una erección cuando ella estaba en la habitación, era tan insaciable como yo. Si teníamos 5 minutos a solas en cualquier lugar y en cualquier momento, estábamos más a menudo que no, en un estado de desvestirse. Me encantaba el sonido de desesperación en su voz cuando la estaba reteniendo. Luego, después de que su arco volvía a la tierra, la observaba mientras se recuperaba. Era perfección, con un ligero brillo de sudor en su gloriosamente bronceada piel. Su cuerpo era joven y suave y voluptuoso, una combinación imposible. Y me encantaba su aspecto. Mi favorito era el que anunciaba mucho antes de que se quitaran la ropa que iba a tener relaciones. Hacer el amor era increíble, y nunca me cansaba de sus ojos azul cristalino. Los recuerdos, esos eran las cosas importantes.
Después de que se asentara el polvo de nuestro divorcio y había vuelto a colocar la tapa en la botella, tuve mi primera epifanía. Esos años difíciles en los que nunca sabíamos de dónde vendría el dinero para el alquiler del próximo mes me mostraron que juntos podríamos sobrevivir incluso a la peor situación. Para Melanie, fueron una pesadilla, que nunca más se repetiría a cualquier costo. La observé revisar mi colección. Sus ojos la delataban con miradas dobles a las fotografías de lugares que siempre dijimos que visitaríamos juntos, cuando nuestros sueños eran imposibles pero compartidos. Ella era la personificación de caminar. La copa se balanceaba en sus dedos, el vino giraba para igualar el balanceo en sus saltos cuando inclinaba la cabeza para mirar las imágenes en la fila superior, su cabello rubio hasta los hombros caía sobre los hombros de su blusa de seda, revelando las suaves y delicadas líneas de su cuello, el mismo cuello del que tantas veces había soñado estrangular. Supongo que es verdad. ¿Realmente viajaste a todos esos lugares? Sí lo hice. Ella me estaba observando de nuevo, como si intentara anticipar mi próximo movimiento. Desafortunadamente para ella, yo no tenía ninguno. Has cambiado. Oh, dudo que eso sea cierto. De hecho, sé que no lo es. Soy el mismo hombre que siempre he sido, quizás con un poco más de mí y mucho menos. ¿Ves a lo que me refiero? Nunca me habrías dicho cosas como esas antes. La vida está llena de cosas que queremos decir, planeamos decir y soñamos con poder decir y permanecer en silencio. Nos perdemos en ese silencio o perdemos a la persona que deberíamos ser. ¿Estamos fingiendo ser alguien que no somos? Pasé mucho tiempo buscando esa respuesta. Finalmente decidí. Intentamos ser la persona que pensamos que somos hasta que alguien nos muestra nuestro reflejo en el espejo y ya no podemos mantener la mentira. Algunos superan la verdad impactante mejor que otros. Tal vez esa sonrisa burlona había regresado. Lo sabía. Entonces, ¿qué es diferente ahora? No hay más de mí que puedas tomar. No estamos conectados de ninguna manera. Y eso significa que ya no puedes lastimarme. Ella comenzó a hablar, con un nudo en la garganta. Quería creer que estaba conmovida, pero no lo estaba. Ni siquiera un poco. Quiero que lo hagas parar. No lo inicié. Pero podrías ponerle fin. No estoy seguro de que sea cierto, aunque. Incluso si pudiera, no estoy seguro de que lo haría. ¿Disfrutas esto? No especialmente. Tengo muy poco interés en ser constantemente recordado de que la persona que más amé en el mundo era una mentirosa, una tramposa. No estoy seguro por qué. No es como si hubiera dicho algo que ella no hubiera escuchado antes, pero pude notar que esta vez había dolido, aunque solo un poco. Y además, ahora soy más inteligente. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Sansa, Napoleón. Estaba terriblemente desprevenido para la devastación total que se abatió sobre mí durante nuestro primer conflicto. No estaba preparado esta vez tampoco, pero afortunadamente no estaba solo. Los rumores habían comenzado meses antes. La gente susurraba por donde quiera que iba. La economía se desplomaba. Un trabajo, cualquier trabajo, valía su peso en oro, y los despidos estaban a la vuelta de la esquina. Caminar por la planta de la fábrica ya era bastante malo, con los ojos siguiendo cada uno de mis movimientos, la gente deteniéndome cuando creían que nadie miraba, preguntándome si había visto la lista. Pero en casa me iba mucho peor. Melanie estaba cerca del pánico, preguntándome todos los días si había escuchado algo. ¿Todavía tenía trabajo? ¿Estaba seguro? ¿Cuál era mi plan? ¿Qué íbamos a hacer? No tenía un plan. No lo necesitaba. Mi jefe era un buen hombre y me respaldaba. Me había mirado a los ojos y me había dicho que no me preocupara. Así que no lo hice. Y habría estado bien si él hubiera sido quien tomara las decisiones finales y otras personas no hubieran intervenido. Si hubiera señales que no vi,
hubo algunas posibilidades que reconocí después de que fuera demasiado tarde. Nuestra vida había dado un claro bajón. Pensé que era estrés. Sabía que no estaba de humor tanto como antes. Supongo que pensé que era más mi culpa que la suya. Luego estaba el hecho de que Melanie lo sabía. Antes de que diera un paso dentro de la casa, me habían despedido. Mi jefe estaba atónito mientras me decía que el hombre con la mayor producción de equipo y la mejor calificación de calidad se había perdido de su personal. Melanie ni siquiera se sorprendió. Lamentablemente, no sería mi único compromiso a largo plazo que estaba a punto de ser arruinado. Melanie no me dio ni la más mínima pista de que nuestro matrimonio estaba en problemas. Pasó por los movimientos de una esposa cumplidora con facilidad, abrazos amorosos, besos en la mejilla, manteniéndome bien alimentado y la casa impecable. Era mucho más de una ama de casa perfecta durante esas últimas semanas, nunca me dejó salir de la habitación sin decirme que me amaba. Probablemente para ocultar su culpa, me sirvieron. Mientras esperaba en la fila para acceder a los recursos de reubicación patrocinados por la empresa, llegué a casa y encontré las cerraduras cambiadas, mis ropas empaquetadas, y en la entrada con otra copia de la orden de restricción, colocada ordenadamente encima. Mi paquete de indemnización debería haber durado meses, pero casi de inmediato me vi obligado a elegir si debía usar mis fondos restantes para luchar por el divorcio y la custodia de mi hija o para vivir. Elegí luchar, pero simplemente estaba superado. Abogados, psicólogos, jueces, todos llegaron a la misma conclusión. Era un padre mentalmente no apto. Estaba desempleado y sin medios para cuidar a un niño. No valía nada. Lo dijeron por escrito, todo legalmente. El golpe final llegó cuando tuve mi última idea descabellada. Si pudiera hablar con April cara a cara, ella me escucharía. En ese momento. Tenía 9 años, lo suficientemente mayor como para decirles que amaba a su papá y que quería verme y que éramos como guisantes. Y así me quedé en la oscuridad detrás de los arbustos, esperando verla mirando lo que solía ser mi casa. Esa fue la primera vez que los vi. Mi esposa, mi hija y el vicepresidente de operaciones de la empresa. Era el hijo del fundador de mi antigua empresa y un mujeriego, un imbécil, y quizás el peor director de negocios que haya ocupado un cargo ejecutivo. Pero su viejo era respetado y la gente era leal y la única vida arruinada era la mía y yo era un don nadie. Todos lo habían dicho. Era un hombre de aspecto extraño, 10 años mayor que yo, con una cintura que se expandía, un gran talonario de cheques y mi familia preformada. Sería el primero en admitir que mi descripción estaba sesgada por mi odio. No estaba deformado ni nada, pero todo lo que podía ver era fealdad. Esa fue la noche en que tomé mi primer trago. No el primero de mi vida, pero el primero que tomé para enmascarar mi dolor. Fue un trago largo. Duró 1 año. Podría haber durado para siempre, pero la vi una vez más. Estaba vagando por las calles, barba facial descuidada, ropa sin lavar y un olor fétido que anunciaba mi presencia mucho antes de que llegara. Estaba a un par de semanas de quedarme sin hogar, si se podía llamar hogar a mi apartamento destartalado en el edificio de la era preguerra casi condenado. Ella salía de una de las boutiques del centro, bolsas pesadas en sus brazos, buscando en su bolso de diseñador las llaves de su lujoso SUV. Creo que la asusté. De hecho, sé que lo hice. Estuvo momentáneamente sin saber qué hacer a continuación, proteger sus posesiones o su cuerpo. La bruma alcohólica que me protegía del mundo real significaba que no estaba en peligro por mi parte. Me tomó demasiado tiempo reconocerla. Él, Dios mío, y sus manos cubriendo su boca en shock antes de arrancar su coche y marcharse. Finalmente registré varios minutos más tarde, unos minutos después de eso, robé la botella de cerveza de la tienda de conveniencia. Por eso estaba buscando el abridor de botellas. Fui demasiado estúpido como para abrir una botella con tapa de rosca, y Melanie había vuelto a reorganizar los utensilios de cocina sin razón aparente. No encontraba el abridor de botellas.
Después de que la botella se rompió y el contenido de todos los cajones, excepto uno, terminó en el suelo, lo encontré. No había ninguna Melanie. No era nuestro hogar. Y el abridor de botellas estaba justo donde lo dejé, donde siempre debió estar. Todo estaba en su lugar. Ese día dejé de beber y al día siguiente dejé mi ciudad natal con una mochila llena de mis cosas y apenas 50 pesos en mi bolsillo. No fue difícil dejarlo. No era alcohólico. Era un hombre roto intentando refugiarse en una botella y fracasando. ¿Todo contigo se convierte en una cita inspiradora ahora? No siempre. No todo inspira a alguien. A veces las cosas simplemente son un recordatorio de donde hemos estado. ¿Qué significa eso, Braten? ¿Qué significa eso siquiera? No tengo ni idea de lo que significa para ti, pero francamente, no me interesa explicar lo que significa cualquier cosa para mí. Especialmente no a ti. Anduve vagando durante 18 meses la primera vez, caminando, haciendo autostop y tomando un autobús ocasionalmente. Trabajé en empleos hasta tener suficiente dinero en efectivo para seguir adelante. El dinero era escaso, pero mis ojos estaban abiertos. Monté campamento donde quiera que me encontrara. Siempre había algún lugar donde descansar, tomar una ducha, conseguir una comida. Me complací con cualquier cosa que pareciera interesante en cualquier librería de segunda mano que pasara. Podía comprar una docena de libros por el precio de una película. Así que leí. Escribí todo lo que quería recordar y todo lo que sentía en un viejo cuaderno de espiral gastado. Era un diario de dolor y descubrimiento. Me mantenía al tanto de los eventos mundiales con periódicos que otros habían descartado. A menudo estaban desactualizados, pero las noticias que llenaban esas páginas no me afectaban realmente de todos modos. Y hablaba con la gente, bueno, escuchaba principalmente. A la gente le gustaba hablar, y yo era buen oyente. Una vez me di el lujo de comprar una cámara digital muy usada en una tienda de empeños. Tomaba fotos para recordar los lugares que había visitado, las personas que había conocido y mucho más tarde en mi viaje, las cosas que me habían inspirado. Aproximadamente una vez al mes y por alrededor de 5 pesos con un centavo, las tiendas de cadenas transferían todas mis fotos de mi tarjeta de memoria a un disco compacto. Después de 1 año y medio, me establecí en un pequeño y polvoriento pueblo en el centro del país. Trabajé en mi primer trabajo a tiempo completo después del divorcio en el almacén de una fábrica de fertilizantes. Durante el día, trabajaba arduamente cargando y por las noches me retiraba a mi habitación alquilada sobre el garaje local para leer y escribir. Cambié mi cuaderno por un portátil usado y pasé mis días libres en la biblioteca local, usando su internet gratuito para cargar mis pensamientos e imágenes en un blog. La gente me seguía, comentaba anónimamente, y aunque escribía como una alternativa catártica a la terapia, disfrutaba saber que la gente estaba interesada en lo que tenía que decir. Lo disfrutaba mucho. Melanie se detuvo en la única foto que tenía de mi antigua colección, tomada en un parque de diversiones. April tenía 4 años en ese momento, con su coleta adornada con cintas rosadas y su recién perforado oído brillaba con pendientes de diamantes falsos. El flash demasiado brillante no podía competir con las sonrisas en los rostros de los 3 sujetos. Cada uno capturaba el momento. El primero estaba sorprendido, el siguiente tonto y luego una risa genuina. Podría ayudarte a ponerte en contacto con ella, a reconectar. Oh, así que estás al tanto de todos los últimos acontecimientos de tu hija. Vi cómo intentaba leer mi mirada en busca de información. Debe haber sido difícil para ella no tener la ventaja, no estar un paso adelante, preguntándose qué sabía yo o qué no sabía. Deberías estar orgullosa. Se ha convertido en alguien igual a ti. Vi el shock en sus ojos ante ese comentario. Algo más también. Tal vez arrepentimiento. Se detuvo para mirar esa foto también. Creo que le sorprendió que las imágenes no coincidieran con sus recuerdos. O tal vez con lo que le habían contado. Es difícil decirlo con certeza porque ella no comentó.
Nunca me consideré escritor en mi vida anterior. Era supervisor de producción en una gran empresa manufacturera porque ese era mi título laboral. Después de mi cuarta promoción, había comenzado desde abajo y había ascendido. Nunca había sido escritor, nunca había soñado con escribir. Pero eso no impidió que una revista masculina en línea incluyera mi blog entre los mejores de la web. Y no impidió que me ofrecieran, primero mensualmente y luego semanalmente, una columna. El dinero no era gran cosa, pero se abrieron puertas. 2 años más tarde. El correo electrónico de la editorial fue una completa sorpresa. Querían ver más de mi trabajo. Querían publicar mi libro, que en ese momento no existía. Les envié una colección casi incoherente de ensayos. Me enviaron un editor que me pidió escribir un capítulo inicial sobre cómo comenzó mi viaje. Así que compartí mi historia por primera vez con un editor. Luego no pasó nada. Al menos no durante unos años. Supuse que no era lo suficientemente bueno, pero seguí escribiendo mi blog, mi columna ganaba popularidad. El dinero mejoraba un poco, pero me aburría, así que me fui de nuevo, esta vez hacia Europa. No hay albergues para hombres de 35 años, ni boletos de tren con descuento. Pero aún así crucé el continente lo más económicamente posible. Vi cosas que solo había visto en libros de texto o en televisión. Visité lugares donde nacieron la historia y las tradiciones, y no me detuve en Europa. Me dirigí al Medio Oriente, luego a la India. Pasé 3 meses en Asia. Los idiomas, la cultura, la comida, todo era una experiencia nueva para mí. Vi lo que significaba ser verdaderamente pobre, no la excusa vergonzosa que yo había maldecido. Sin embargo, la gente era la misma en todas partes. A la gente le gusta hablar. Estaba 14 meses en mi último viaje y más que listo para regresar a los Estados Unidos cuando llegó otro correo electrónico con una vista previa del COVID de mi libro adjunta. Ahí es cuando las cosas se pusieron interesantes. Vuelvo a casa con una serie de agentes, editores, publicistas y abogados. Con la creciente popularidad de mi columna, había un revuelo sobre mi libro. Convertí ese revuelo en un aumento bastante significativo en la revista, basado principalmente en una fórmula complicada de ingresos por publicidad. Fue más de lo que había ganado antes, y más que suficiente para mí. Así que regresé a mi ciudad natal para comenzar una nueva vida en el lugar donde crecí, llegué a amar y extrañé mucho. Desafortunadamente, mi libro fue recibido con una respuesta promedio, lejos de lo que algunos esperaban. Sinceramente, no me sorprendió mucho. Mis seguidores fervientes del blog y la columna probablemente representaron el 99% de mis ventas. Desafortunadamente, las ventas mediocres significaron que mi carrera como autor probablemente había terminado antes de comenzar. Luego, él fue a la televisión a llamar a mi primer capítulo una serie de mentiras. Fue un reportero local de mi ciudad natal quien hizo las preguntas. ¿Era realmente cierta la historia de mi libro? ¿Había tomado mi trabajo, robado a mi esposa e hija y perpetuado mentiras sobre mí en el tribunal? Podría haberse callado. Debería haberse callado. Pero no lo hizo. En la mayoría del mundo civilizado, la historia ni siquiera causó un murmullo. Pero en mi ciudad natal, el hijo de un empresario rico y la ex esposa de un autor eran una historia jugosa, y ya sea por vergüenza o arrogancia, se pasó de la raya. Me demandó por difamación y daño a su reputación. Fue todo lo que la editorial necesitaba. Habían pasado tiempo y dinero verificando mi libro y habían invertido aún más en edición, diseño, producción y distribución. Así que cuando vieron la oportunidad de recuperar algo de su dinero, saltaron sobre ella. Dejaron caer un ejército de abogados caros y personal de relaciones públicas sobre mi antiguo empleador. Observé desde la distancia. No se trataba de él y yo. Se trataba de la controversia y la publicidad gratuita que la acompañaba. Sus acciones causaron bastante revuelo y mi libro subió rápidamente en las listas de bestsellers. Es curioso cómo funciona la vida.
Algunas personas simplemente nunca aprenden a retirarse cuando van ganando. ¿Sabías que la Junta pidió su renuncia? No. No lo había escuchado. De hecho, me sorprende que haya durado tanto. La productividad bajó un 21% después de sus brillantes recortes el primer año y un 18% el siguiente. Las ventas disminuyeron. El ánimo estaba por el suelo. Tu esposo nunca fue bueno manejando las cosas. No me sorprendió que ella no saltara en su defensa. Ella nunca habría recibido una bala por mí. ¿Por qué creo que ya lo sabías? Porque eres una mujer fría, calculadora y despiadada. Es una lástima, porque según los papeles que acabo de firmar para Julie, creo que va a necesitar ese cheque. Esa fue tu abogada. No es nada mía. Y no es abogada, es asistente legal. Trabaja para la firma que representa a mi editorial. Intento decirte que no se trata de mí, aunque parece que voy a beneficiarme mucho. Supongo que el karma realmente existe. Podía ver las respuestas en su mirada. Había tantas cosas que quería decir y desearía poder. Y vi cómo finalmente concluyó que ya no le quedaba nada, que tendría la ventaja en cualquier escenario. Esperaba que me diera la oportunidad de usar algunas de las respuestas ingeniosas que había estado deseando decir. Pero al mismo tiempo, deseaba que simplemente se fuera y me dejara en paz. Entonces, ¿por qué estás aquí? Eso la tomó desprevenida, pero se recuperó rápidamente. Oh, ahora tienes curiosidad. No, simplemente no entiendo qué crees que puedes lograr. Supongo que él debería estar agradecido de que lo amas tanto como para estar aquí tratando de salvar lo último de su imperio en ruinas. Pero como dije, realmente no depende de mí. Medí su reacción. Fue exactamente lo que esperaba. Pero no lo amas a él, ¿verdad? Amas su dinero. Oh, la ironía. Él lo tenía. Pero ahora, en la ironía de todas las ironías, tienes que dármelo a mí y tú, una vez más, no tienes nada. ¿Qué? ¿No crees que puedas encontrar otro papá rico para el dinero? Creo que te estás subestimando. Caerás de pie, o en tu caso, probablemente sobre tu espalda. No fue así. No estoy seguro de haber reído tanto en mi vida. Ella no podía pensar sinceramente que era diferente. Pero su lenguaje corporal era defensivo y sus ojos me decían que sí. Me sorprendió momentáneamente. ¿Podría ser que no lo supiera? ¿Era eso posible? Dios mío. ¿No lo sabes? ¿Qué se supone que significa eso? No dije nada durante un rato, haciendo rápidamente el cálculo mental, pero no encontré ninguna trampa. Después de meses de entrevistas y deposiciones y emociones descubiertas. Todo era parte del expediente. Si realmente no lo sabía, él tenía que saberlo. Ella se enteraría. No estaría perjudicando el caso al decirle algo que pronto sería de conocimiento público. Tienes razón, no fue así en absoluto. Solo estoy hablando fuera de lugar. Fue todo inocente, ¿verdad? Sí, fue casi un susurro. Consideré pedirle que lo repitiera, pero no lo hice. Él simplemente estaba contactando a las familias de sus empleados, asegurándose de que todos estuvieran al tanto de la situación en la planta. Asegurándose de que todos estuvieran preparados para el peor escenario posible. Por supuesto, prestaba especial atención al grupo más vulnerable, la gerencia de nivel medio. Éramos los más en riesgo. Y él sentía que su atención personal era necesaria. Ella estaba escuchando, pero no tenía idea de lo que estaba pensando. Entonces él te invitó a almorzar para darte un aviso. Por supuesto, aún no se había decidido nada. Todo era preliminar. Y de vez en cuando te llamaba para darte información privilegiada sobre cómo iba el proceso de evaluación de los empleados. Luego unos almuerzos más casuales, unas llamadas más. Y luego cambió de táctica. Se abrió completamente contigo.
El estrés de tener tantas vidas en juego por sus decisiones era simplemente demasiado. Las cosas que había ofrecido para salvar los trabajos de la gente eran tan impactantes. Dinero, favores. Realmente debe haber sido impactante para Melanie porque sus ojos estaban tan abiertos como jamás los había visto. Caminé hacia mi escritorio mientras hablaba, buscando el archivo correcto. Cuando lo encontré, continué mi narración. Y ahí es cuando sellaste nuestro destino. Ese fue el momento en que él ganó y yo perdí. El momento en que tu confianza en mí, como hombre, como padre, como esposo, como proveedor, cedió ante tu codicia. Ese fue el momento en que le diste tu cuerpo y destruiste todo mi mundo. Deslicé los papeles sobre la mesa. Ella los miró durante un rato, como si se quemaran los dedos si los tocaba. Nunca había visto realmente las listas y siempre había asumido que su existencia era un mito. Pero los abogados de mis editores habían revisado miles de documentos revelados durante el proceso de descubrimiento. El que ella sostenía no era muy interesante, excepto que mi nombre estaba en la parte superior de la lista de empleados a conservar. Según las fechas, habría sido una de las primeras listas producidas, tal vez incluso la primera. La segunda era mucho más interesante. Claro, los nombres eran los mismos, pero la segunda lista tenía anotaciones casi incoherentes de John Davis, marcas junto a varios nombres, y mi nombre y otro tachados con una sola línea roja, el mío con la palabra Melanie. Solo había otro nombre marcado de esa manera. Los abogados no podían creer que lo hubiera guardado. Entonces de nuevo, siempre fue un tonto. La tercera lista fue impresa en su propio papel con membrete y marcada como definitiva. Y, como era de esperar, mi nombre ya no aparecía. Sus ojos se movían de un lado a otro en una consulta mental que estoy seguro de que proporcionó una respuesta que ella no creería. Y ahora te estarás preguntando, ¿cómo podría él saber todo eso? Ella me miraba con la boca ligeramente abierta. La sorpresa no le sentaba bien. Lo descifrarás. Eres tonta, pero no tanto. Ya sabes a qué me refiero. El impulso de tomar otra copa era fuerte, así que me levanté de mi silla y fui a la cocina. Dejé caer unos cubitos de hielo en un vaso y lo coloqué en la abertura del refrigerador para llenarlo con agua filtrada. Si había aprendido algo, era nunca ceder a mis impulsos. Las decisiones tomadas después de una planificación cuidadosa y un análisis de las posibles consecuencias eran más pragmáticas. Eso, y el hecho de que estar borracho en la misma habitación que Melanie parecía pedir problemas. Creo que hacer el amor es una de las cosas más hermosas, naturales y saludables que el dinero puede comprar. Esteve Martín, ya que estamos sacando todo a la luz, supongo que estoy curioso por algo. ¿Alguna vez me amaste? Melanie había estado mirando los documentos durante unos 20 minutos. Después de unos 5 minutos, pude ver que apretaba los puños y le temblaban las manos. Unos minutos después, su expresión completamente impasible regresó. No había dicho otra palabra en todo ese tiempo, así que decidí romper el silencio. Aparentemente, no estaba interesada en responder mi pregunta porque movió la cabeza lo suficiente como para encontrarse con mi mirada y luego apartó rápidamente la vista. Me habría fijado más en Melanie, pero simplemente no podía entender por qué estaba sentada en mi loft. Definitivamente tenía preguntas y quería respuestas, pero ni siquiera podía pensar en eso porque su repentina aparición no tenía sentido alguno. Ni siquiera habían pasado 48 horas desde que los abogados de Mr. Moneypants habían solicitado una conferencia de conciliación. Mi abogado y los abogados de mi editor organizaron una pequeña celebración improvisada esa noche. Ver ese movimiento era prácticamente admitir la derrota. Pero en un mundo gobernado por tiburones, estos tipos eran las ballenas asesinas. No se acobardaron ante una pelea. La querían, la buscaron y hicieron todo lo posible para asegurarse de encontrarla. La victoria no era suficiente. Disfrutaban humillando a la gente. Estaba seguro de que ninguno de ellos había leído mi libro. Todo lo que escribí iba en contra de todo por lo que ellos se mantenían.
Y sin embargo, era agradable tenerlo cerca. Haber estado en el lado opuesto de la mesa con solo la rectitud de mi lado y haber sido aplastado sumariamente no había sido una experiencia divertida. Así que, sí, fácilmente podría haber sido etiquetado como un hipócrita y correctamente. Pero no había empezado por ese camino. Así que felizmente me dejé llevar. Estaba perdido en esos pensamientos cuando miré de nuevo a Melanie. Ella seguía siendo tan hermosa como siempre. Sonreí ante la idea de que siempre había tenido razón. A menudo le había dicho que solo se pondría más atractiva con el tiempo. Honestamente, no tenía ni idea de por qué se había arreglado tanto para mí. Parecía lista para una noche en la ciudad. O más precisamente, una noche de casa. Y ahí fue cuando lo entendí. Santo cielo. Él te envió aquí. No estaba seguro de haber visto a Melanie tan enojada alguna vez. De hecho, no estaba seguro de haberla visto enojada en absoluto. Cuando estuvimos casados, incluso durante nuestras peores discusiones, nunca había estado enojada. ¿Decepcionada? Claro. Molesta. Absolutamente asustada. Más de lo que aparentemente había sabido. Esa fue la razón principal por la que su engaño había sido tan devastador. En un océano de resultados improbables, con olas tras olas rompiendo en la orilla, en mi mente, que Melanie me abandonara habría estado a un continente de distancia. Incluso ahora, después de años de autoexamen y de una reconstrucción disciplinada y sostenida de mi confianza, sabía que nunca sería el mismo. Las almas gemelas nunca se abandonan mutuamente. Pero la mía lo hizo. Seguro que debía estar desesperado. Las demandas y los honorarios de abogados ascendían a $12 millones. Era rico, eso era seguro. Pero no tanto. Los tiburones pensaban que al final el juez otorgaría casi $7 millones en sentencias. Intentaron explicarme sus cálculos una vez. Mi libro fue llamado propiedad y tenía una valoración, y su demanda había sido frívola y sin mérito. Y habían acumulado una montaña de pruebas para demostrar que él y su abogado sabían muy bien ese hecho. Todo sonaba como que la persona que decía las tonterías más grandes iba a ganar. Aún así, su error no lo dejaría en la ruina, pero estaría cerca. Y sin una fuente de ingresos como el trabajo en bandeja de plata que le habían entregado antes. Ese resultado sería devastador. Era lo único que tenía sentido. Él la había enviado para detenerme en un intento final de salvar lo único que realmente le importaba. El dinero. Necesitaba una esposa y una familia. Melanie levantó la vista pero aún no respondió. Estaba seguro de que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Tenía que admirar su habilidad para mantenerla en la oscuridad. Nunca había podido ocultarle ni el más pequeño secreto. Principalmente porque la culpa me habría consumido vivo. Supongo que la conciencia no era una preocupación de John Davis. Algunos miembros del Consejo de Administración comenzaron a hacerle preguntas. ¿Por qué no tenía una familia? ¿Cuándo iba a dejar de lado la larga lista de mujeres y las fiestas? No es que les importara a él ni a las mujeres, pero tenía el potencial de ser problemático para la empresa. No puedes tener a tu próximo CEO envuelto en un escándalo. Es malo para los negocios. Él simplemente le había pedido directamente a Stephanie Carmichael que se casara con él por el dinero. Por supuesto, ella estaba acostándose con él por dinero, así que probablemente pensó que ella simplemente estaría de acuerdo. Stephanie era lo que la mayoría de la gente llamaría una 304. O al menos ese era el rumor en la planta. Y su esposo David era lo que yo llamaba un imbécil. Nunca tuve conocimiento directo de sus hazañas, pero había escuchado las historias. La mayoría de las veces, los rumores son solo eso, pero en su caso, siempre creí que podrían ser ciertos. Stephanie Carmichael siempre era la mujer que mostraba un poco demasiada piel, vestía atuendos un poco inapropiados y decía algo que fácilmente podría haber significado algo muy, muy diferente.
Su esposo siempre era el tipo que hablaba sobre lo que su esposa era e intentaba hacer que los chicos admitieran que la estaban mirando. Siempre pensé que ella era bastante atractiva para una antigua. Por supuesto, el contenido de su currículum podría haber sido solo un rumor también. Aún así, lo que habrían sido historias risibles sobre cualquier otra persona realmente parecía plausible para ellos. Aventuras de una noche, fiestas salvajes en casa, fotos y videos en Internet. No tenía idea si alguna de esas cosas eran ciertas. Lo que sabía con certeza era que David Carmichaels era el otro nombre tachado de la lista infame con el nombre de Stephanie escrito justo al lado. Y David había desaparecido misteriosamente inmediatamente después de su despido. Además, aunque siempre había pensado que ella era una rubia tonta y despistada, aparentemente no era tan tonta como a menudo parecía. Tenía los registros fiscales de regalos para probarlo. 3 años de ellos. Él le dio casi $150,000 por el tratamiento 2 veces a la semana. Steffi, el nombre que parecía preferir, había revelado el pequeño plan de seducción de Davis. También dejó claro que no tenía reparos en hacer el amor con él por dinero. Teníamos un acuerdo. Él era generoso con sus regalos, y yo le mostraba mi agradecimiento de la mejor manera posible cada martes y jueves por la tarde en el apartamento que él me alquilaba. A mi esposo y a mí nos gustaban sus regalos, pero tan pronto como mi David terminó la escuela de enfermería y regresó a casa, dejé a ese gordo y su herramienta pequeña. Tampoco tuvo ningún problema en dar una explicación muy convincente de por qué él seguía buscando un poco de diversión en el lado durante años después de casarse con Melanie. Miré directamente a Melanie mientras terminaba mi siguiente frase. Aparentemente, estaba buscando algo que no podía conseguir en casa. Como chupar pollas. No estaba seguro de que Stephanie estuviera diciendo la verdad hasta que vi la mirada en los ojos de Melanie. Entonces supe con certeza. Claro que podría estar inventándolo porque eso definitivamente no suena como la mujer con la que me casé. Podía notar que estaba a punto de perder el control. Habían pasado casi 1 hora desde que hizo algún ruido. Decidí que si alguna vez iba a obtener mi libra de carne, tendría que ser pronto. ¿Qué te dijo él cuando te envió aquí? Me dijo que te detuviera los juicios por cualquier medio necesario. ¿Te prostituye a menudo o solo cuando está a punto de perder su fortuna? No es mi chulo. Es mi esposo. Oye, aquí no juzgo. Sé de primera mano lo que ese cuerpecito apretado tuyo puede hacerle a un hombre. Te hace creer cosas que en realidad no pueden ser ciertas. Entonces, ¿cuándo vamos a pasar a la parte de cualquier medio necesario del espectáculo? Porque siendo honesto, la parte de argumento persuasivo se ha vuelto un poco tediosa. ¿Qué va a ser necesario? Lo dijo con tan poca convicción. Fue la única vez que me permití sentir aunque sea un mínimo de tristeza por ella. Simplemente estaba más allá de mi comprensión. ¿Cómo podía alguien tan hermosa, tan llena de vida, tan enérgica, tener tan poca autoconfianza? ¿Cómo podía esa persona dejarse usar de esa manera por dinero? Honestamente, entendía el atractivo. Al menos un poco. Mi silla favorita nos costó más de $1,000 cuando amueblamos nuestro primer apartamento. No estoy seguro de que Melanie y yo gastamos tanto en todo lo que teníamos. Así que sí, era extravagante. Pero también era cómodo. Aún así, no había duda en mi mente de que cambiaría cada una de mis extravagancias por tener solo un día más a solas con Melanie en nuestro viejo y humilde primer apartamento, para que las cosas fueran como antes. Supongo que eso simplemente nos hacía personas diferentes. Como dije antes, aunque pudiera detenerlo, no lo haría. Creo que deberías regresar a casa con tu esposo y decirle que ni siquiera me interesó su oferta. Lleva tu asquerosidad de vuelta con él, reúnanse y hablen de cómo van a superar este difícil momento en sus vidas. Estoy seguro de que con un amor tan fuerte como el suyo, lo lograrán. La observé. Observé sus labios perfectos que quería besar. Me costó todo mi poder no hacer el amor con ella. Después de todo,
las almas gemelas nunca se dan por vencidas. Esperé la lágrima, pero nunca llegó. Oh, claro, el agua se acumuló en sus ojos y por un momento pensé que la dejaría derramarse, pero no lo hizo. Tuve que darle crédito, al menos por eso. Sal de mi casa. Hacer el amor sin amor es una experiencia vacía. Pero en cuanto a experiencias vacías, no está tan mal. Nuestro chat había durado un par de horas, pero no había planeado hacer el amor con ella. Para ser honesto, ni siquiera lo había pensado mucho. Había demasiados otros pensamientos revoloteando en mi mente. Las semanas previas a esa noche habían estado llenas de sorpresas. Pero ella era hermosa y yo era un hombre. Y sí aceptó. ¿Qué tiene que hacer una chica para que le rellenen la copa por aquí? Tomé su vaso y entré en la cocina. Lo llené con su vino preferido y regresé con su copa y la botella. Leí tu libro 2 veces. Habría respondido con un comentario ingenioso o un sincero gracias, si no hubiera estado hipnotizado por lo que tenía delante. Habría tenido más posibilidades de encontrar mis palabras si no me hubiera preguntado qué había pasado con su blusa. Me sentía un poco apenado por haberme perdido su acto de desaparición. La exploración, dicen, te hace mejor en el amor. Supongo que soy bastante impresionante, no tengo dudas. Hicimos el amor. Jesucristo, Braden. Tu ex era un idiota. Oh, Julie, dices las cosas más dulces. La mejor venganza es vivir y demostrarte a ti mismo. Julie se quedó conmigo todas las noches durante los próximos 4 meses mientras los juicios avanzaban en el tribunal de sucesiones. Hicimos el amor como recién casados durante toda su estancia, aunque ella siempre decía que, por espectacular que fuera hacer el amor, volvería a Nueva York tan pronto como terminaran los litigios. No le guardé rencor de ninguna manera. Quizás los tiburones, con solo unas pocas horas de escuela de derecho restantes, no se quedan en la parte poco profunda de la piscina, no importa cuántas veces se acerquen a tu pareja. Aún así, el tiempo que pasé con ella, por breve que fuera, fue increíble. Esa primera noche que pasamos juntos, ella había estado en mi apartamento, explicándome el último pleito, ese de mi hija, que me estaba demandando para salvar su herencia. No puedo decir con credibilidad que no sabía que Melanie estaba enojada cuando se fue esa noche. Furiosa, incluso. Pero puedo decir honestamente que pensé que estaba enojada conmigo. Tal vez por rechazarla, o por robarle lo que legítimamente había ganado con su esfuerzo. Aparentemente, estaba equivocado. No puedo imaginar lo que debe haber sentido él. Sé que estaba devastado cuando Melanie no me eligió. Frente a algo tan común como una reestructuración corporativa. Pero, de nuevo, el informe del forense fue inconcluso. Ian Davis puede que nunca lo supiera. Horas después de que me dejara y lo suficientemente ebria como para apenas mantener la conciencia, Melanie le disparó una vez. Luego se volvió el arma contra sí misma. Dijeron que probablemente murió de inmediato, pero nadie podría asegurarlo. Si vivió lo suficiente como para saber que prefería destruirse a sí misma antes que hacer el amor con él cuando era pobre, no puedo imaginar lo que eso debió sentir. Pero espero que al menos haya tenido un momento para reflexionarlo realmente. De todos modos, pasé días enojado con Melanie. No por mí, sino por su hija. Por más trastornada que estuviera Melanie, su hija la necesitaba. No, April no me había dado ninguna indicación de que ella y Melanie fueran cercanas. De hecho, probablemente lo contrario exacto. Aún así, era una niña perdida, la única vez que vino a verme. No me recordaba. Al menos no al verdadero yo. Eso me sorprendió mucho. Pensé que sería lo suficientemente mayor como para recordar. Pero los recuerdos pueden ser reemplazados por mentiras cuando se escuchan con suficiente frecuencia. Claramente no me creyó cuando le dije que una vez, hace mucho tiempo, habíamos sido felices juntos y una familia, y ahora no quedaba nadie que pudiera confirmarlo. Una foto en una pared de cientos no pudo cambiar su opinión.
Estaba resentida en el funeral de Melanie, lo cual comprendí perfectamente. Desafortunadamente, meses después, parecía que yo seguía siendo el enemigo número uno sin esperanzas de cambiar su opinión. Cuando finalmente se dictó el fallo y casi perdió toda su herencia, salió corriendo de la sala del tribunal apenas evitando un cargo por desacato por el aluvión de groserías que dejó a su paso. Esa fue la última vez que la vi y no tengo muchas esperanzas de volver a verla. El vínculo que esperaba que siempre tuviéramos parecía tan frágil como el que había entre su madre y yo. Pero tal vez los padres y las hijas son diferentes. Tal vez el señor y la señora John Davis no la hayan envenenado permanentemente contra mí. Y algún día sabrá que siempre puede contar con su papá para ayudarla. O tal vez se encontrará por ahí en el gran mundo. O tal vez encuentre a su alma gemela. Con suerte, alguien que no la abandone. Queridos oyentes, por favor, no olviden darle like, compartir y suscribirse.